Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el abogado constitucionalista Cipriano Heredia, quien además es diputado ante el Consejo Legislativo de Miranda. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En un día que es clave, porque el día de hoy está previsto que acuda el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, ante el Tribunal Supremo de Justicia, luego de unos actos protocolares en el Panteón Nacional, para presentar el proyecto de ley del presupuesto de la Nación. Cuando revisamos los documentos, los que no somos especialistas en derecho, para ver cuál es la competencia del presupuesto, vemos que es un documento financiero donde se tiene la estimación de ingresos y gastos públicos con aspectos de crecimiento económico, inflación total, de importaciones públicas y petroleras, pago de deuda externa y déficit fiscal, créditos adicionales también que se pueden estimar en el futuro en el caso de ser necesario, y que la competencia es del Poder Legislativo. En este caso, el argumento que esgrime el Ejecutivo es que la Asamblea Nacional está inhabilitada por desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El día de ayer, la Asamblea ratificó que van a desconocer la autoridad y vigencia de los actos del Ejecutivo y las sentencias del TCJ. Esto podemos decir que está asociado al artículo 350. Sí. Bueno, empecemos por aclarar el problema de fondo que está aquí, Endrina. Todo lo que hoy va a hacer el Ejecutivo Nacional y viene haciendo desde hace un tiempo para acá está absolutamente al margen de la Constitución. Esto de que un gobierno pretende hacer el presupuesto y aprobárselo a sí mismo, aunque digan que va a hacer es a través de la Sala Constitucional, es simplemente un adefesio jurídico y está totalmente desapegado del texto constitucional. A quienes nos estén viendo en su casa, yo les invito a que agarren la Constitución, esta que yo tengo aquí en la mano, la del año 99, revisen el artículo 313 de la misma y vean exactamente qué dice con respecto al presupuesto. Que se debe presentar ante la Asamblea Nacional, es lo que dice este artículo. Es el único órgano que está facultado para aprobar el presupuesto nacional, y la única consecuencia de no presentarlo, que es exactamente lo que va a ocurrir, es que entonces queda reconducido el presupuesto del año anterior. Es decir, tendríamos que hacer el ejercicio fiscal del año 2017 con el presupuesto que se utilizó en el año 2016, lo cual genera una enorme cantidad de problemas. Que el diputado José Guerra decía que eso no alcanzaba ni siquiera para un mes. En este caso... Eso por la inflación. Eso por la inflación. Claro. Acerca de los compromisos internacionales, también el diputado José Guerra, quien es presidente de la Comisión de Finanzas, decía que al ocurrir esto, que él considera una irregularidad, quedaban nulos. ¿Cuál es entonces el camino? Porque el Ejecutivo argumenta que la Asamblea está incurriendo en desacato por la juramentación de los diputados, que ya había dicho la Corte Electoral que no debían ser juramentados. Entonces, ¿qué hacer ante esta decisión de la Sala Electoral? Endrina, todo lo que está haciendo el gobierno y todo lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional. Incluso se están basando en el decreto de emergencia económica, que también es inconstitucional, porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional y porque ha sido prorrogado 4 veces, cuando el artículo 338 dice de una manera muy clara que por una sola vez 60 días. Van 4 prórrogas al decreto de emergencia constitucional. En segundo lugar, no hay tal omisión legislativa. El presupuesto no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional porque no ha sido presentado ante ella. Mal podría discutirlo y aprobarlo. Todo lo que está haciendo el gobierno, además hablando en nombre de un pueblo que ya no lo sigue, que ya no lo quiere, y tanto es tan claro que ya no lo quiere, que no están dispuestos a someterse a ninguna elección, todo está al margen. Y lo que dice José Guerra es correcto. Todo lo que se haga sin aprobación de la Asamblea Nacional va a quedar nulo. Y eso va a traer consecuencias internacionales, porque a Venezuela se le están cerrando las líneas de crédito en todas las instancias de financiamiento. Venezuela está ahorita tratando de ver cómo coloca unos bonos de PDVSA, que por cierto tuvo que dar una nueva prórroga, a pesar de que está ofreciendo como garantía nada más y nada menos las acciones de Citgo, porque la gente, los inversionistas, están muy cautelosos frente a este tema, porque Venezuela está incurriendo en una serie de irregularidades muy graves, y además está a esto del default, que es terrible desde el punto de vista financiero internacional. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Para volver al plano del derecho constitucional, una enorme y sistemática violación de la Constitución,
que se aúna a dos sentencias que están por salir y que hay mucho ruido el día de hoy sobre yo quisiera que habláramos de eso, sí, porque el diputado Tomás Guanipa hacía la advertencia de que estamos frente a una hora cero. sí. No es esto una información oficial, pero él asegura que estarían en curso dos sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia, una relativa a la inmunidad parlamentaria y otra relativa al referéndum revocatorio. ¿Qué se espera de estas sentencias y qué tan cierta es esta información que maneja? No es oficial la sentencia porque no han salido, pero es un hecho que el oficialismo ha ido al Tribunal Supremo de Justicia tanto a pedir que se pronuncie por el tema de la inmunidad de los parlamentarios y ha ido también a impugnar de alguna manera lo que hemos hecho hasta ahora con el referendo revocatorio. Entonces, sí se está esperando, tal vez eso ocurra el día de hoy, en horas de la tarde o incluso de la noche, como esta gente acostumbra a trabajar con el amparo que da al crimen, la nocturnidad, la oscuridad. Pues entonces estamos esperando que posibles dos sentencias. Una, que tiene que ver con la inmunidad, que efectivamente es una institución centenaria de muchísimos centenares de años, que protege a los parlamentos, que protege la función legislativa. La inmunidad no es algo intrínseco a una persona, es una protección especial para un cuerpo que tiene que desarrollar labores de investigación, de contraloría, de discusión. ¿Okay? Y esta gente está a punto de tomar la decisión de decir que la inmunidad puede ser allanada solamente por vía judicial o incluso suprimir la figura de la inmunidad cuando la Constitución dice claramente que el allanamiento lo hace el cuerpo legislativo mismo. ¿Okay? Y la otra sentencia es mucho más grave, o igual de grave las dos, pero la otra sentencia trunca ya definitivamente, truncaría una salida electoral para el año 2016, que es el referendo revocatorio que nos hemos propuesto desde el mes de marzo. No es verdad que lo activamos tarde, lo activamos a tiempo. Y aquí se han hecho referendos en 45 días, pero resulta ser que en para nada más cumplir el trámite del 1%, el CNE se agarró 6 meses. Y ahora pretende tratar de impedir que lleguemos siquiera a la fase del 20%, que va a ocurrir ahorita el 26, 27 y 28 de octubre, con una sentencia que, agarrándose unos argumentos absolutamente fabricados de supuestas irregularidades en el 1%, que aún dándolas por ciertas no tiene incidencia en el número que hacía falta para pasar esa etapa, pues parece que están a punto de tomar la decisión de dejar sin efecto todo lo que hemos avanzado por unas supuestas irregularidades en esos firmantes del 1%. Eso es inaceptable. Acerca de esas irregularidades que fueron llevadas por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, por Jorge Rodríguez, y que fueron también solicitadas las investigaciones ante el Ministerio Público, ¿qué conocimiento tiene la Mesa de la Unidad Democrática del adelanto de esas investigaciones para corroborar si existieron o no tales irregularidades? Es que todo aquí se maneja bajo la oscuridad, Andrina. Lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente: habría que investigar caso por caso. Habría que determinar si es verdad que esas personas estaban fallecidas o no, o si realmente no existen. Y habría que determinar cuál es la responsabilidad individual de cada persona que supuestamente forjó una firma. Eso no es una cosa así en genérico. Y lo tercero, que es lo más importante de todo, es si el número de firmas supuestamente irregulares tienen una incidencia sobre el monto necesario para poder seguir, y no la tiene. Y en ese caso de que se pueda corroborar que existieron dichas irregularidades, ¿eso afectaría la recolección del 20%? No la afectaría, primero porque es una fase previa, segundo no tiene incidencia sobre el número que se necesitaban, que eran 200.000 firmas. Y tercero, ya está fijada la fase del 20%, y el gobierno lo que le tiene es un enorme terror a esa jornada, porque sabe que va a haber millones de venezolanos en las calles y en los centros tratando de poner su firma, a pesar de que ellos hayan diseñado todo un sistema para impedir que la gente se manifieste democráticamente. Acerca del acuerdo que se estableció ayer en la Asamblea Nacional por el rescate de la democracia, indicaban que luego de la recolección del 20% de las firmas iba a haber acciones no solamente a nivel nacional, sino internacional para presionar que el referéndum revocatorio se haga este año. ¿Cuáles serían esas acciones en concreto y de qué manera afectarían al país? Muy bien, gracias por la pregunta. Este acuerdo de la Asamblea de ayer se concatena perfectamente con el documento que publicó la Unidad el lunes 26 de septiembre. En ese acuerdo se titula: "El pueblo hará valer y respetar la Constitución". Estamos llegando a un momento clave, Andrina, estamos llegando a un punto de inflexión histórico. Lo que pase aquí esta semana o de aquí al 28 de octubre va a determinar el futuro de este país por las próximas décadas probablemente. Nosotros hemos asumido un compromiso, que es el compromiso de que no vamos a acatar ninguna decisión, ninguna legislación, ni ninguna autoridad
que esté al margen de la Constitución, tal y como lo dice el artículo 350, que algunos ridiculizan desobediencia civil y otros satanizan, y que en definitiva es la desobediencia frente a lo arbitrario, frente a lo inconstitucional. A algunos les gusta redactarlo más como un acto de obediencia constitucional, perfecto, como a cada quien le guste más. En realidad estamos hablando de lo mismo, de desconocer instancias, legislaciones, autoridades, regímenes inconstitucionales y por el contrario hacer valer la Constitución. Entonces el acuerdo de ayer de la Asamblea, que es un acuerdo por el rescate de la democracia y la institucionalidad, se concatena con ese compromiso que asumimos el 26 de septiembre frente a las condiciones pretendidas del CNE, que eran todas írritas e inconstitucionales, y donde dijimos, vamos por el 20% nacional, cuando lo tengamos lo vamos a hacer valer, aunque el CNE no lo quiera reconocer, y además vamos por el referendo revocatorio en el año 2016, porque no es un capricho, es un derecho constitucional el cual estamos dispuestos a ejercer contra viento y marea. En el caso de que los tiempos y según como se ha descrito el cronograma electoral que ha expuesto el Consejo Nacional Electoral no den para que el referéndum revocatorio se active en el 2016, ¿la oposición estaría dispuesta a seguir adelante en este proceso en el 2017? El problema, Andrina, es que sí dan. Aquí hemos hecho referendos en 30 días después que se murió el presidente Chávez. Colombia acaba de hacer uno en 45 días. Aquí cuando el presidente se empeñó en llevar una enmienda a la reelección porque había perdido la reforma, se anunció en enero y se hizo los primeros días de febrero del año 2009. Sí dan los tiempos, sí dan. Ahora, como el gobierno no quiere que den y el CNE está empeñado en hacer todo lo posible para que no den, queda de nosotros, de la ciudadanía, bajo la conducción de la dirigencia política, organizar a la calle y hacer la presión necesaria, amparados en la Constitución, para que se reconozca nuestro 20% nacional y para que haya referendo revocatorio en diciembre de este año, lo cual es absolutamente posible. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Sí. Joseph Alexander dice, de seguir así esta confrontación de poderes, ¿qué pasaría en el 2017 y cuál es la mejor solución que usted plantea a este conflicto? La mejor solución es que terminemos nosotros, la ciudadanía, restiados, firmes, valientes, de terminar de abrirle el camino para la realización del referendo revocatorio del 2016, el cual es posible y es nuestro derecho. @26 Muya dice, estamos así gracias a la pasividad del venezolano. ¿Considera usted que los venezolanos en este momento están pasivos? El venezolano ha dado muchas demostraciones de arrojo en los últimos tiempos, ha participado masivamente en muchas concentraciones y convocatorias y también a veces ha caído en etapas de desánimo. Estamos en un punto crucial, insisto, amigo televidente, estamos en una hora que puede ser la hora cero, un punto de inflexión de lo que vaya a pasar en este país en las próximas décadas. Así que atentos a los llamados de la unidad, dispuestos a defender la Constitución y prestos a estar en las calles si es necesario, que es el escenario fundamental para ejercer la presión que necesitamos en este momento. Cipriano Heredia, abogado constitucionalista, también diputado ante el Consejo Legislativo de Miranda. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ti, Andrina.